Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. Bueno, les presento a nuestro invitado. Estoy con el señor Carlos Tange, que es vicepresidente de la Equitativa Seguros, la Equitativa del Plata Seguros. Un placer, Carlos, que estés nuevamente en el programa. Muchas gracias. Además, Carlos integra la Asociación de Aseguradores Argentinos, por la cual en otras oportunidades te hemos convocado al programa. Así es. Carlos, queríamos ver tu visión sobre el mercado, pero fundamentalmente también que nos contaras un poco de la situación de la compañía. Cerramos el balance a junio, contame cómo dieron los datos principales, producción, los resultados, superávit de capital. ¿Cómo no? Sí, cerramos un balance muy razonable, con un crecimiento en la producción, crecimiento nominal, ¿verdad? Estamos en una etapa, en un periodo de los últimos años donde hablamos más de cifras nominales. Es más difícil calcular los crecimientos reales, pero bueno, son los números que manejamos. Como todo el mercado de seguros, los ramos principales son automóviles, riesgos del trabajo. Nosotros tenemos una operatoria específica en riesgo del trabajo a través de una compañía controlada, que es Reconquista RT. Así que también tenemos una pata en ese negocio. Claro, como compañía, digamos, multirrámica, no podíamos estar lejos de eso, pero lo hacemos con la empresa especializada, ¿no? Sí. Y el seguro de vida, que en la forma de los seguros más bien de tipo colectivo o de seguros individuales de riesgo, son las tres, digamos, anclas fundamentales yo creo que del mercado y del negocio nuestro. Y después, por supuesto, están los riesgos generales, entre los cuales nosotros le prestamos atención al ramo agrícola. Siempre nos interesó estar ahí. Tenemos una cartera que venimos desarrollando en algunas zonas del interior del país. Y hay un mercado que es el seguro de caución, que también nos interesa, aunque en los últimos años ha estado un poco detenida, ¿no?, la producción en ese ramo, un poco porque las obras públicas, en fin, los grandes emprendimientos que generalmente le dan movimiento a estos ramos, han estado un poco quedados en los últimos periodos. Pero bueno, en términos generales, bueno, ustedes se operan en todos los ramos. Fundamentalmente lo que mencionabas, el tema de autos, de riesgos de trabajo, caución, vida, serían como granizo, y agro. Serían como los temas o los negocios fundamentales para ustedes. En términos generales, ¿cuánto fue el crecimiento? El mercado creció entre 42%, descontando la inflación. Reales habrán sido 10 puntos. Sí, estuvimos alrededor del 30-32% de crecimiento de las primas. Así que nos parece que eso es bastante satisfactorio para cómo se viene dando, digamos, la economía, y también porque nosotros aplicamos una política de suscripción que tiende foco principal en los resultados técnicos, en los resultados del negocio. Entonces, bueno, uno a veces puede, si deja, digamos, si es un poco más light en algunos aspectos de la suscripción, puede crecer más, pero nosotros tratamos de hacer que esa ecuación rinda. Por eso tenemos resultados positivos en los últimos ejercicios. Y bueno, y con eso vamos consolidando la empresa también, ¿no? De estos ramos principales que mencionaste, ¿hay alguna luz roja o amarilla que se te encienda, que te preocupe? Bueno, no, yo diría, todo está como pasa siempre en el seguro, ¿no? Uno siempre puede ver estas cosas medias llenas, medias vacías. Hay un punto, digamos, que no sé si es preocupante, pero tiene una particularidad, que es el tema de riesgos de trabajo. Nosotros no somos de los grandes operadores y, bueno, aquí en tu programa muchas veces vienen las cámaras y los especialistas en riesgo de trabajo y ya hablan bastante de ese tema. Pero, digamos, es un ramo que hay que suscribirlo con mucho cuidado, mantener una política, digamos, de estar cerca de los riesgos, de prevención, en fin, y después está el aspecto de la litigiosidad, que hay que tratar de hacer rápidas intervenciones para evitar, digamos, que el pasivo judicial se expanda demasiado, más allá de que hay un problema sistémico en ese punto, que es el que ojalá en los próximos años se pueda llegar a poner en caja, digamos, ¿no? Carlos, digamos, ¿podría llegar un momento en que estuviera en riesgo
el futuro del sistema, como sistema, con litigiosidad extrema que se está viviendo y que no para, ¿no? Yo espero que no, espero que, yo siempre digo, el sistema actual que se ha llegado de riesgo del trabajo, yo creo que si arrancamos desde el año 1916, creo que fue la primera ley, cuando arrancó la ley de accidentes del trabajo, sí. Y lo digo porque mi empresa ha operado mucho en accidentes del trabajo, en su época, digamos. Sí. Creo que esta es una de las formas de cobertura y servicios que tienen los trabajadores de las mejores que hemos podido desarrollar en la Argentina. Y queda ese aspecto judicial que en realidad se debe más un poco a la, digamos, a la proliferación o sea, que en el seguro está este problema de, digamos, del riesgo moral, la selección adversa y el fraude, ¿no? Y en ese ámbito, acá hay mucho trabajo por hacer en ese aspecto de riesgo del trabajo. Pero yo espero que esa parte no sea, digamos, la que impida el desarrollo de un sistema que me parece que es muy bueno, ¿no? Sí, definitivamente. Es muy bueno. Un sistema muy bueno. Con respecto a seguros de vida, donde ustedes también tienen un desarrollo importante, además ustedes operan en seguro, en accidentes personales, seguro de vida individual, seguro de vida colectivo, digamos, en todas esas ramas, sí. En todas las ramas. ¿Cómo estás viendo vos que está avanzando la producción y todo el desarrollo que viene haciendo el negocio desde hace 15 años, ¿no? Que de a poquito se sigue creciendo. Sí, claro, el seguro de vida tuvo un aspecto importante de desarrollo. Vos recordás, bueno, en la década del 90, en la época de las AFJP, que le agregaron a la cartera del seguro de vida todo el tema de vida previsional y rentas vitalicias. Sí. Después eso, digamos, se dejó de lado. Hoy el negocio está más fundado en el negocio de vida de riesgo, me parece, ¿no? De la prima de riesgo. Sí. La prima de ahorro sigue siendo un problema en la Argentina porque manejar ahorro a mediano y largo plazo en moneda local no deja de ser un inconveniente por ahora. Entonces el grueso del negocio está fundado, me parece a mí, en las primas de riesgo. De riesgo. Y es lo que nosotros hacemos. Y está caminando. Sí, porque hay que hacer mucha... digamos, es un seguro que se desarrolla a través de una gran persistencia en la venta, hay que estar detrás de los asegurados explicando, digamos... La gente no viene naturalmente a comprar este seguro. Viste que a veces se habla de la conciencia aseguradora, etcétera. No, seguro de vida no. Pero con un poco de trabajo yo creo que, claro, se logra crecer y para nosotros es un ramo muy importante que estamos muy satisfechos de cómo nos va. Nos vamos a un corte, Carlos, y seguimos hablando a la vuelta. No se vayan. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. La cara de la dueña del garage quemado, la de su esposo al ver que lo han robado, la del cuñado, huésped divorciado y la del vecino chamuscado, el rostro preocupado del abogado y el semblante del médico del lindante cambian por completo cuando el santo avanza. La cara de la compañía inspira confianza y ante la urgencia expuesta brinda tranquilidad y respuesta. Elegí bien y cambia la cara. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Mi papá es un héroe, porque no le tiene miedo a los monstruos y les espanta de abajo de la cama. Puede hacerme volar hasta el cielo y atajarme con sus manos, porque puede arreglar los juguetes que se rompen, porque siempre me dice, vos podés todo, y nunca se cansa. Y con él puedo todo, porque me cuida como una princesa. Hagas lo que hagas, Allianz te protege para que puedas desarrollar tus sueños y disfrutar la vida al máximo siempre. Estamos en Pueblo Económico, continuamos hablando con Carlos Tange, que es vicepresidente de la Equitativa del Plata Seguros. Carlos, bueno, hablamos del tema recién de seguros de vida. Ahora quería volver a lo que es en términos generales del mercado. ¿Cómo está el tema de la judicialidad? De la cantidad de juicios y mediaciones que ustedes tienen en cartera y cómo están controlando ese tema. Me parece que en el tema... Te digo general porque no te lo circunscribo a riesgo de trabajo, ¿no? Por eso, que básicamente es el ramo, digamos, responsabilidad civil, incluido, digamos, en el ramo automotor o la póliza de responsabilidad civil general, ¿no? Sí. Yo creo que está en general en los parámetros que hemos venido
teniendo todos estos años. Hay una parte que por unas razones u otras se lleva siempre a tribunales para dirimir sobre todo el quantum indemnizatorio. Eso es una parte que está siempre en el seguro. Yo creo que eso es con natural en nuestra actividad, y la forma de eso es estar cerca de los casos, tratar de tener una política activa en materia de tratar de llegar a soluciones, digamos, que a ambas partes les parezcan razonables, ¿no? Con respecto en materia de reservas, la Super ajustó la reserva de insuficiencia de primas al principio de año. Después en junio tuvo una modificación en función de lo que le había presentado las distintas cámaras del sector. ¿Qué opinás vos del cambio y cómo les impactó a ustedes en la compañía? Bueno, yo creo que hicieron, digamos decir, recogieron un poco la experiencia y las cosas que le veníamos diciendo para el cálculo de esa reserva, dado que la finalidad de esa reserva es, vamos a decir así, castigar una determinada insuficiencia de primas que se pueda determinar en un ramo, que es una acción, digamos, interesante del organismo de control porque tiende a evitar políticas de dumping, ¿no? Así que en ese sentido, nosotros, ahora yo hablo un poco desde ADEA, lo vimos favorable. Y los cambios que hicieron creo que ajustaron mejor el famoso tema del resultado técnico con la apropiación del resultado de inversiones, que nosotros siempre dijimos que es con natural. Así que me parece que la solución que se ha llegado, la forma técnica que hoy está en la reserva... Porque la reserva toma parte de lo que es la inversión. Sí, toma dos cosas. Toma el recargo financiero propio de los ramos, que es lo que nosotros generalmente cobramos por financiar las pólizas, y toma el resultado de inversiones. Si bien le pusieron un límite, porque algo se tenía que reservar la superintendencia, le pusieron un límite a eso. Es un límite por el momento razonable. Así que yo creo que hoy esa reserva está más en línea con lo que veníamos solicitando que fuera, ¿no? Perfecto. Bueno, una última pregunta importante. Hubo materia de inversiones, septiembre fue un mes de fuertes cimbronazos. En principio, porque ya me hacen señas, tu opinión sobre el inciso K, que es un tema que no te pregunté, que la obligación de invertir el 18% de las inversiones en proyectos productivos. El inciso K nos pareció de salida que era algo que era perfectamente llevado adelante por el sector, porque hablábamos de un 10%. Sí. Después eso fue subiendo, hoy estamos, bueno, en ramo general estamos en un 18, las CRT creo que están en un 8. Sí. Y bueno, ya son cifras que podrían llegar a complicar un poco la rentabilidad promedio que tiene que tener el sector asegurador, pero esto tiene que ver un poco también con qué instrumentos se puedan categorizar en el inciso K. Sí. Es claro que un proceso, por ejemplo, un proyecto productivo, generalmente va a generar una tasa de interés más baja que una tasa de corto plazo en el mercado. Y eso, para acompañar esos procesos, hay que tener una masa de dinero muy grande porque hay que promediar rentabilidades, proyectos de largo plazo con proyectos de corto plazo. Claro. Y a veces la presión que los aseguradores tienen sobre sus pasivos, que son los que generan los fondos para invertirse, tal cual, si esa presión es desmedida o es mayor que la que podemos colocar en las colocaciones financieras, eso provoca un cierto estrés o falta de cobertura que necesariamente hay que traducir al precio. Pregunta que les hago a todos, pero el tema de los instrumentos. Sí. De la denuncia de que faltan instrumentos. Y en la superintendencia me dicen, ¿no?, que siempre dicen en el programa que faltan instrumentos. ¿Es así? ¿Cuál es tu visión? Sí, digamos que por el volumen de dinero que habría que colocar en el inciso K, la cantidad de proyectos habilitados, etcétera, no completan esa marcha, ¿no? Entonces siempre se está necesitando de alguna emisión de títulos o de alguna emisión, digamos, de algún, por ejemplo, como ha pasado con YPF, etcétera, para complementar y para darle más profundidad al mercado. Las dos resoluciones que hubo de la superintendencia referidos ¿cómo se llama?, la participación en los fondos comunes de inversión, ¿qué opinión te merece? Bueno, yo no hablo por los fondos comunes de inversión, pero creo que esa norma de evaluación que le pusieron no es correcta. Me parece que evaluar activos no al precio de mercado no es correcto, produce una cierta confusión. Me parece que ellos ahora, los fondos comunes, tienen que explicar muy bien a sus clientes, digamos, algunas cosas, y no sé si esto impide algún tipo de operatoria, pero me parece que una evaluación de activos financieros con mercado diario a valores que no son los del mercado me parece que es un poco forzada, ¿no? Está un poco en contra hasta de las normas internacionales. ¿Y qué impacto tiene para el sector? No, yo creo que para el sector no ha tenido un impacto muy grande, más allá de alguna adecuación que haya tenido que hacer algún fondo. Me parece que para el sector asegurador me parece que no
no terminó siendo lo que parecía al principio, ¿no? Me parece que hubo mucha volatilidad de mercado y mucha volatilidad de noticias. Ajá. Y vos sabés que cuando hay mucha volatilidad se generan situaciones de tensión entre los participantes. Pero bueno, ahora vamos a hablar en el próximo bloque con Ezequiel Asensio, el economista del fondo, para seguir incursionando sobre eso, esperemos no seguir dando volatilidad al tema. Y bueno, pero la volatilidad también es la base de la especulación en el buen sentido. Y bueno, es una connotación al mercado financiero, ¿no? Es así, viene justo. Es así. Carlos Talle, un placer que hayas estado en el programa. Muchas gracias. Nos vamos a un corte y ya volvemos, no se vayan. Tener el mejor seguro da tranquilidad incluso al que lo vende. Conoce todos nuestros beneficios para asesores de seguros. Elegí Provincia Seguros y forma parte de una compañía profesional, íntegra y humana. Llámanos o ingresá en provinciaseguros.com.ar. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bueno, continuamos en Pool Económico. Estoy con el economista Ezequiel Asensio, que es socio del Nogal Consultores. Ezequiel, usted lo conoce, columnista de temas económicos del programa durante muchos años. Ezequiel fue exdirector, fue director de Balance Capital Sociedad, gerente de fondos comunes de inversión. Y Ezequiel, te llamamos por eso. La verdad, septiembre, como le decía a Carlos Talle en el bloque anterior, fue un mes de muchos cimbronazos, ¿no? La CNB emitió la resolución 646. Correcto. Contame un poco, ¿dónde estamos parados? Mirá, esta resolución es el segundo paso de la 608 que se emitió en julio más o menos del 2012. ¿Qué pasó? Hasta ese momento los fondos, cuando comprábamos activos en dólares, valuábamos, si no había precio en pesos de ese activo en el mercado local, valuábamos al precio en dólares por un tipo de cambio de referencia que emitía la CAFSI, la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, que era un promedio del contado con liquidación que surgía de todas las equities argentinas, de las 10 equities argentinas, que las acá y las de afuera, ¿no? Con sus ADR respectivos. En la 608, ¿qué dice? Bueno, señores, a partir de hoy, los fondos los bonos, los activos que sean en dólares, que no tengan cotización en pesos en el mercado doméstico, no la pueden evaluar más al precio en dólares por ese dólar de referencia que emite la CAFSI, sino lo va a tener que evaluar tipo de cambio por Banco Nación. Ahí se dejaron de utilizar como fondos y dejamos de darle liquidez e invertir en muchos activos que no tenían sus precios en pesos y no eran líquidos, porque a pesar de lo que dice el presidente de la Comisión Nacional de Valores, eso le da mucha volatilidad al fondo. Y esta segunda, la 646, que surgió ahora la semana pasada, lo que hace justamente es llevarla también a todos los activos, inclusive a los que tienen precios en pesos. Entonces, es ridículo que teniendo un mercado en pesos muy líquido, que opera mucho volumen, no podamos hacer mark to market, digamos, evaluar el precio de mercado, sino tenemos que evaluar, tenemos un precio en pesos, lo tenemos que llevar a dólares para después con otro tipo de cambio volverlo a llevar a pesos, digamos. La verdad nunca lo vi en ningún mercado del mundo. Y esa es la situación. Bueno, eso ha provocado una gran volatilidad en los mercados, una gran volatilidad en las cuotas parte de los fondos y obviamente un riesgo fiduciario para los administradores de fondos, porque nosotros como administradores de fondos comunes de inversión tenemos un riesgo fiduciario, administramos plata de terceros. Entonces, si yo tengo un bono que lo compré a 14 y lo tengo que evaluar a 9.40, que surge de llevarlo al precio en dólares por el tipo de cambio oficial, más o menos da eso con el A17 hace unos días, 14 lo llevo a 9.40. Entonces, hoy la cuota tengo que reflejar ese 30% de caída. Si viene un suscriptor nuevo y está comprando un precio artificialmente o contablemente más barato.
Pero si yo al día siguiente lo vendo a 14, tiene una utilidad. Esa utilidad, hay una transferencia de riquezas entre el cuartapartista que está, que cede su utilidad para dársela al nuevo que entra. Y eso puede provocar un tema legal entre los administradores y los cuartapartistas. ¿Y dónde estamos, Ezequiel, en este escenario? Ahí, en ese escenario. Pero en ese escenario, ¿ustedes qué posibilidad? Bueno, ahora la resolución está y están todos los inversores involucrados, tanto institucionales como individuales. Sí, ¿no? Lo que pasa es que hay muchos fondos que han, digamos, lo que ha pasado esto es que si bien hay muchos fondos que por su profesionalismo muchos portfolios, digamos, colegas míos que son de gran expertise en el mercado y acostumbrados a estas cosas en este país, bueno, han salido a liquidar posiciones y ha menguado bastante ese efecto, digamos, ¿no? Pero claramente hubo 3 o 4 sociedades gerentes que fueron públicas de los bancos que han suspendido por 10 días las suscripciones para no entrar en este problema legal o ver hasta tanto cómo se resuelve. Y bueno, lo han capeado bastante bien desde el punto de vista profesional en la administración de los riesgos, pero bueno, claramente sigue circunscribiendo cada vez más chico o circunscribiendo a un número más chico de activos posibles que los fondos podemos invertir en este escenario, digamos. O sea, por suerte ha tenido un efecto en los primeros días de una baja importante del volumen administrado, importante. Vamos a hablar de 5.000, 6.000 millones de pesos, la industria estaba en 190.000, llegó a valer 184, y hoy está recuperando, porque hubo mucho traspaso de eso a los fondos que invierten solo en pesos. En esos fondos, los temas 1, los badlares, los money markets, o renta fija en pesos, tal cual. No hay problema. El problema lo tienen los fondos que invierten de renta fija, básicamente en activos que están dolarizados. Y a quienes tengan en posición fondos en esos activos, ¿qué les recomendás? ¿Esperamos hasta después de las elecciones? ¿Esperan hasta después de las elecciones? Sí, no creo que vaya a pasar, digamos, acá hay que, digamos, estar muy tranquilo, digamos, todos son muy profesionales en la industria, digamos, no va a haber grandes caídas, ni va a haber hubo un miedo en el medio, digamos, hoy hubo ese traslado digamos, un cambio en el asset allocation que llegó de los bonos dolarizados a los bonos en pesos por un tema de evaluación, y el mercado la verdad que se tranquilizó bastante en los fondos. Bueno, yo creo que todo esto, en la medida, digamos, siguen siendo parches para no tocar una palabra que es mala palabra en Argentina, que es el tipo de cambio, digamos, ¿no? Entonces, siguen siendo parches que, digamos, sincericidio, o mejor dicho, quería decir, sinceremos de una vez por todo el tipo de cambio, abrámoslo, hagamos mercado que sea único y libre de cambio, como dice la palabra, que no es ni único ni libre, digamos, ¿no? Post elecciones, ¿cuál es el escenario cambiario que te imaginas? Ahí, poquito, a los 15 días de las elecciones. Yo creo que el mercado local e internacional, sobre todo, está esperando medidas en forma rápida. El gradualismo, hoy la discusión, gradualismo-YOC, la gran discusión entre nosotros los economistas, creo que el gradualismo dura 2 meses, digamos. O sea, no tenés mucho más tiempo para hacer eso. Y entonces, bueno, el mercado ya está descontando, el tipo de cambio, según cómo lo midas, está recontratrasado, con Brasil, ahora con la devaluación de Brasil peor, digamos, o sea, que hay 3 o 4 factores que inclusive todos los posibles candidatos al Ministerio de Economía de los 3 candidatos dicen, y coinciden los 3, hay que ajustar el tipo de cambio, necesitamos dólares, sobre todo después del pago del BOD en 15, eso frena el nivel de actividad, necesitamos dólares y bueno, hay que liberar ese mercado. Y además, digamos, más allá del pago del BOD en 2015 y la emisión, ¿no?, del BOD del 2020, el 2016 hay una cifra por lo menos que se triplica, ¿no?, que hay que pagar. Sí, si bien esa cifra se triplica bastante, es más el 2017 el problema, la cifra del 2017 es más en pesos que en dólares, digamos, en términos de deuda. Entonces, pero el 2016 son dólares. Bueno, lo que pasa es que en el 2016 no tenés ningún bono que vence, no me acuerdo ahora en dólares que vence el 2016. El próximo bono en dólares que tenés es el 2017 y el global 2017 que está dentro de los exchange bond, que está hoy ahí en el limbo, ¿no? Porque no se pagan los cupones. ¿Cómo estás viendo como última el clima de negocios hoy? ¿Dónde están los empresarios? Y esa música quiere decir que nos vamos. Mirá, yo creo que hay una gran expectativa, porque cualquier cambio, cualquiera de los 3 candidatos y sus ministros, por lo menos tiene una racionalidad
que hasta ahora la política económica no la ha tenido. Ajá. Entonces hay una gran expectativa de una importante mejora. Después vamos a la sintonía fina, digamos, y vemos qué pasa en el largo plazo, ¿no? Sí. O por lo menos, el largo plazo Argentina es 1 año y medio, pero eso es lo que se está viendo. Y sobre todo hay mucha expectativa desde afuera por los mercados de capitales argentinos. Ezequiel Asensio, un placer que hayas estado en el programa. Gracias, Nos vamos, por la lo espero el invitación. próximo martes a las 11 de la noche, como siempre, acá por Metro. Chau, gracias por estar ahí.